Era una tarde soleada de abril en Madrid. Teresa Ruiz, de 74 años, miraba con orgullo el pastel de almendras con ganache de chocolate que acababa de recoger de la pastelería francesa en el barrio de Salamanca. Había ahorrado durante 3 meses de su modesta pensión para poder pagar los 220 euros que costaba esta pequeña obra maestra de repostería. «Es perfecto», pensó mientras acomodaba con cuidado el pastel en una caja elegante. A Paula siempre le han encantado los postres franceses. Teresa ajustó su vestido turquesa, también nuevo para la ocasión, comprado en el Corte Inglés durante las rebajas de invierno. En su bolso llevaba un pequeño paquete envuelto en papel plateado que contenía un collar de perlas que había pertenecido a su madre y a su abuela antes que a ella. 3 generaciones de mujeres fuertes, un legado que hoy pasaría a su única hija. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Madrid hacia las afueras de Valencia, donde vivía Paula, Teresa recordaba sus 45 años como profesora de matemáticas en la Universidad Complutense. Años de dedicación, de trabajar horas extras dando clases particulares los fines de semana, de ahorrar cada euro pensando siempre en el futuro de su familia, especialmente después de que Antonio, su esposo, falleciera hace 20 años. El taxi se detuvo frente a una impresionante mansión de 3 plantas en la zona más exclusiva de Valencia, con vistas al Mediterráneo y una piscina de borde infinito. Teresa pagó al taxista y se quedó un momento contemplando la propiedad. Aún recordaba el día, hace 5 años, cuando firmó los papeles para el pago inicial de 800.000 euros, dinero que había ahorrado céntimo a céntimo durante toda su vida profesional, con el pastel equilibrado en una mano y el regalo en la otra. Teresa tocó el timbre, anticipando la sonrisa de su hija. Esperaba abrazos, risas, quizás un brindis con cava. Después de todo, no era cualquier cumpleaños. Paula cumplía 43 años. La puerta se abrió, pero el rostro de Paula no se iluminó como Teresa esperaba. Sus ojos apenas se encontraron con los de su madre antes de volver al teléfono móvil que sostenía en la mano. «Ah, eres tú», murmuró, haciéndose a un lado para que Teresa entrara. Ni un beso, ni un abrazo, como si fuera simplemente otra entrega a domicilio. «Feliz cumpleaños, mi querida», dijo Teresa, intentando mantener el entusiasmo en su voz. «Te traje tu pastel favorito y un regalito especial». Paula suspiró profundamente, como si la presencia de su madre fuera una molestia que se veía obligada a tolerar. «Ponlo en la mesa de la cocina. Necesito terminar esta llamada». Teresa caminó sola hasta la cocina de mármol italiano, otra contribución suya cuando reformaron la casa. Colocó el pastel delicadamente sobre la encimera. A través de la ventana vio a sus nietos gemelos de 11 años, Miguel y Sofía, jugando en la piscina con su instructor de natación. Ni siquiera notaron su presencia. Se quedó allí parada, escuchando el eco de la casa vacía, sintiéndose como una extraña invadiendo un espacio donde claramente no era bienvenida. 15 minutos después, Paula entró en la cocina. Estaba deslumbrante como siempre, con su cabello perfectamente teñido de castaño, maquillaje impecable y uñas recién hechas. Todo esto costeado por la clínica de estética que Teresa le había financiado 8 años atrás. 350.000 euros para que Paula realizara su sueño de emprendedora. Un préstamo que Teresa había solicitado usando su apartamento como garantía y que nunca fue reembolsado. «Entonces», dijo Paula abriendo el refrigerador y sacando una botella de agua con gas, «¿viniste solo a dejar el pastel o te quedarás a cenar también?» La frialdad en su voz cortó a Teresa como un cuchillo. Tragó saliva intentando controlar la decepción. «Pensé que tal vez podríamos pasar tiempo juntas en tu cumpleaños. Hace casi 2 meses que no nos vemos». Respondió Paula revisando de nuevo el teléfono. «En realidad tengo planes para más tarde. Daniel me llevará a cenar a la Marítima. Solo nosotros 2. Daniel, su tercer esposo, un hombre que vivía de inversiones inmobiliarias nunca especificadas y que curiosamente siempre necesitaba ayuda financiera de Teresa para sus proyectos urgentes. El último había sido hace solo 3 semanas 60.000 euros para una supuesta inversión en apartamentos turísticos que no podía esperar. Dinero que Teresa había sacado de sus ahorros destinados a tratamientos médicos para su artritis. «Entiendo», respondió Teresa, tratando de ocultar el dolor en su voz.
Tal vez podamos almorzar mañana entonces. Paula puso los ojos en blanco y finalmente miró directamente a Teresa. Su rostro estaba tenso, como si estuviera conteniendo algo que quería decir desde hacía mucho tiempo. Mamá, necesitamos hablar. Señaló los taburetes altos alrededor de la isla de la cocina. Siéntate. Teresa obedeció, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Conocía ese tono. Era el mismo que Paula usaba de niña antes de decir algo deliberadamente cruel para probar sus límites. He estado pensando mucho últimamente, comenzó Paula girando lentamente el vaso de agua entre sus dedos. Sobre mi cumpleaños, sobre mi vida, sobre lo que realmente me haría feliz. Teresa asintió, tratando de parecer alentadora. Claro, querida, dime qué quieres. Quizás pueda ayudar de alguna manera. Paula puso el vaso sobre la mesa con un golpe sordo y miró directamente a los ojos de Teresa. Lo que Teresa vio allí la heló hasta los huesos. No era amor, ni siquiera irritación pasajera. Era puro desprecio. La única cosa que realmente me gustaría recibir de regalo de cumpleaños, dijo Paula lentamente, pronunciando cada palabra con deliberada crueldad, es que simplemente desaparecieras de mi vida. Preferiblemente, que te murieras. El mundo se detuvo. El aire fue succionado de la habitación. Teresa intentó hablar, pero su garganta se cerró. Fue como si alguien la hubiera golpeado físicamente en el pecho. ¿Qué? Fue todo lo que pudo susurrar. «¿Me escuchaste?», continuó Paula, ahora con una frialdad calculada. «Estoy cansada de ti, mamá, cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de tu forma de entrometerte siempre en mi vida con tus consejos anticuados y tu insoportable necesidad emocional». Las manos de Teresa comenzaron a temblar incontrolablemente. 74 años de vida, 43 años siendo madre. Y nunca, jamás imaginó que escucharía tales palabras salir de la boca de su única hija. «Paula», logró decir entre lágrimas que empezaban a formarse. «Soy tu madre. Te di todo. Sacrifiqué todo por ti». «Exacto», exclamó Paula levantándose del taburete. «Por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito espacio. Necesito libertad. Necesito vivir mi vida sin tener que lidiar con tus expectativas y tu drama emocional». Teresa miró el pastel de cumpleaños, las velas aún en la caja, esperando ser encendidas. Todo lo que había imaginado para ese día, abrazos, risas, recuerdos compartidos, se desvaneció como humo. Pero Paula intentó una vez más. «Solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es exactamente el problema», respondió Paula cruzando los brazos. «El hecho de que yo soy todo lo que tú tienes. Arregla tu propia vida y déjame en paz». Teresa se levantó del taburete, sus piernas temblando tanto que temió caerse. Tomó su bolso y el pequeño paquete con el collar de perlas. El pastel se quedaría. Tal vez los gemelos lo apreciarían, aunque su madre no pudiera. «No puedo creer que me estés diciendo esto», murmuró. «Después de todo lo que hice por ti». «Todo lo que hiciste», se rió Paula sarcásticamente. «Mamá, todo lo que hiciste fue para tu propio beneficio, para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña y ya no te necesito asfixiándome». Teresa caminó hacia la puerta, cada paso costándole años de vida. En el umbral se dio la vuelta una última vez, esperando ver algún arrepentimiento en los ojos de Paula, algún rastro de esa niñita dulce que había criado con tanto amor, pero solo vio impaciencia. Impaciencia para que se fuera y Paula pudiera continuar con su vida, libre de la carga que aparentemente Teresa representaba. «Feliz cumpleaños, Paula», susurró Teresa y salió cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Lo que su hija no sabía mientras observaba partir a Teresa esa tarde soleada es que había encendido algo dentro de ella que había permanecido dormido por décadas, una llama que no era de autodestrucción, sino de renacimiento. El taxi dejó a Teresa frente a su pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, un lugar modesto de 2 habitaciones que había comprado con el dinero de la venta de la casa familiar después de la muerte de Antonio. 20 años atrás, entró tambaleándose,
Dejó caer el bolso al suelo y se desplomó en el sofá desgastado. El mismo sofá donde había acunado a Paula de bebé, donde le había leído cuentos todas las noches, donde había secado sus lágrimas después de cada decepción. Las palabras de Paula resonaban en su mente como un estribillo cruel. Que te murieras. Su propia hija había deseado su muerte como regalo de cumpleaños. El dolor era físico, un peso abrumador en su pecho que hacía difícil respirar. Pasó la noche en vela recordando cada momento, cada sacrificio, cada euro que había invertido en Paula durante 4 décadas. Cuando Paula tenía 5 años y fue diagnosticada con asma severa, Teresa trabajó turnos extras en la universidad para pagar los tratamientos especializados que la Seguridad Social no cubría. Fueron 18.000 euros en consultas y medicamentos, dinero que obtuvo vendiendo las joyas de su matrimonio que Antonio le había regalado. A los 16, cuando Paula quiso hacer un intercambio a Estados Unidos, Teresa hipotecó este mismo apartamento para pagar los 250.000 euros del programa. Gracias, mami, le había dicho Paula en ese momento, abrazándola fuerte en el aeropuerto. Eres simplemente la mejor madre del mundo. Palabras que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. En la universidad, cuando Paula decidió cambiar de carrera 3 veces, de Derecho a la Arquitectura, luego a Administración de Empresas, Teresa pagó cada semestre sin una sola queja. En total fueron casi 480.000 euros. Dinero que consiguió dando clases extras los fines de semana y días festivos, sacrificando cualquier vida personal que pudiera haber tenido. Cuando se casó con su primer esposo, una ceremonia extravagante para 300 invitados en el mejor hotel de Madrid. Fue Teresa quien pagó por todo 420.000 euros. El vestido de diseñador, las flores importadas de Holanda, la orquesta, el banquete gourmet. Es el día más feliz de mi vida. Mamá, había dicho Paula radiante en su vestido de princesa. Y todo gracias a ti. El divorcio llegó 2 años después, seguido por un segundo matrimonio aún más caro, que también terminó en menos de 3 años. Y entonces, Daniel, el esposo actual, la casa de 3 pisos en Valencia, la clínica de estética, el coche de lujo que Teresa ayudó a financiar cuando el anterior se estropeó 220.000 euros. Las escuelas privadas bilingües para los gemelos 48.000 euros por trimestre. Al amanecer, Teresa comenzó a hacer cuentas. Encontró una caja vieja donde guardaba todos los recibos, todos los comprobantes de transferencias, todos los contratos que había firmado a lo largo de los años, no por desconfianza, sino por organización. Una vieja profesora de matemáticas nunca pierde sus hábitos. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té frío que no tuvo ánimo de beber, empezó a listar cada valor, cada fecha, cada motivo. El total la dejó atónita más de 4.800.000 euros a lo largo de 43 años, casi 5 millones de euros que ella había dedicado a la felicidad de su hija, y todo eso para escuchar que su mayor deseo era la muerte de Teresa. Algo extraño sucedió mientras miraba esos números. El dolor punzante que había sentido durante toda la noche empezó a transformarse en algo diferente. No rabia, aunque también había rabia, sino una claridad cristalina que nunca había experimentado antes. Una comprensión profunda de que había sido manipulada por décadas por alguien que veía su amor como una utilidad, no como un vínculo sagrado. Si hubiera invertido esos casi 5 millones de euros en sí misma, si hubiera viajado, estudiado más, comprado una casa mejor, cuidado de su salud, planeado una jubilación cómoda, ¿dónde estaría ahora? Ciertamente no en este pequeño apartamento, contando los céntimos de su mermada pensión, posponiendo tratamientos médicos para poder seguir ayudando a una hija que deseaba su muerte. A las 6 de la mañana, Teresa hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó el teléfono y bloqueó el número de Paula. Luego bloqueó el de Daniel. A continuación, todos los números asociados a la familia de ella. Fue un gesto pequeño, pero simbólicamente poderoso. Su primer acto de autopreservación en 4 décadas. Teresa tomó un baño largo, se puso su mejor ropa, un conjunto de pantalón y blazer que rara vez usaba para economizar, y salió de casa con un propósito definido que no involucraba a su hija por primera vez en años.
Primera parada, el Banco Santander, el mismo banco donde Paula y ella tenían una cuenta conjunta para emergencias, en la cual Teresa depositaba regularmente pequeñas sumas para cualquier imprevisto que pudiera surgir en la vida de Paula. Una cuenta que en ese momento tenía un saldo de 180.000 euros. Buenos días, doña Teresa, la saludó el gerente, el señor García, que la conocía desde hacía años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta número 496 789165, respondió con una calma que la sorprendió a sí misma. ¿Está segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable, advirtió consultando el ordenador. Absolutamente segura, confirmó Teresa, firmando los formularios con mano firme. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal. Por favor. Ver esos 180.000 euros regresar a su propia cuenta le dio una sensación extraña de poder. Un poder que no sentía desde hacía décadas. Era solo el comienzo. Siguiente parada, la oficina de financiación inmobiliaria. Cuando Paula y Daniel compraron la mansión frente al mar, Teresa no solo dio el pago inicial, sino que también firmó como avalista del financiamiento. Eso significaba que si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaería sobre Teresa, pero también significaba que ella tenía derechos sobre esa propiedad. Doña Teresa la recibió la oficial de préstamos, señora Martínez, con una sonrisa. ¿Qué la trae por aquí hoy? Quiero revisar los términos del contrato de financiamiento donde aparezco como avalista, explicó Teresa. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones. Mientras la señora Martínez buscaba los documentos, Teresa recordó el día en que firmó esos papeles. Paula había llorado de emoción. Gracias, mamá. Eres nuestro ángel de la guarda. Te quiero tanto, había dicho, abrazándola con fuerza. Daniel también había agradecido profusamente, asegurando que nunca retrasarían un pago. Aquí está toda la documentación, dijo la señora Martínez colocando una carpeta gruesa frente a Teresa. Como avalista, usted es responsable de los pagos si los titulares primarios no pueden hacerlos, pero usted también tiene el derecho de reclamar la propiedad si cree que los deudores no serán capaces de cumplir sus obligaciones. Exacto, respondió Teresa, examinando cuidadosamente cada página. ¿Cuáles serían los siguientes pasos si decidiera ejercer mis derechos como avalista? Usted necesitaría demostrar que hay riesgo de incumplimiento o que ya ha habido retrasos significativos, explicó la señora Martínez. Lo que la señora Martínez no sabía, y lo que Paula inconscientemente le había revelado a Teresa la semana anterior, era que Daniel había perdido recientemente una suma sustancial en una inversión fallida y que habían retrasado el último pago de la hipoteca. Una información que Paula compartió casualmente, probablemente esperando que Teresa ofreciera ayuda como siempre hacía. Perfecto, murmuró Teresa recogiendo copias de todos los documentos importantes. ¿Y si quisiera iniciar ese proceso? La señora Martínez la miró con curiosidad, pero mantuvo el profesionalismo. Puedo agendar una reunión con nuestro departamento legal, si lo desea. Por favor, hágalo. Cuando salió de la oficina, Teresa sintió una ligereza extraña, como si estuviera flotando sobre las calientes aceras de Madrid. Durante 43 años había vivido para Paula, había sacrificado sus propios sueños, su dinero, su tiempo, su salud, todo para darle a Paula la vida que siempre quiso. Y el resultado, Paula deseaba su muerte como regalo de cumpleaños. Su siguiente parada fue un lugar que no visitaba desde hacía años, la agencia de viajes Nuevos Horizontes, especializada en nuevos comienzos para la tercera edad. Había guardado un folleto de ellos por años, soñando secretamente con posibilidades que siempre parecían fuera de su alcance. Buenas tardes, la saludó una joven asesora llamada Lucía. ¿Cómo puedo ayudarla? Vi su programa sobre jubilados en el extranjero, respondió Teresa sentándose cómodamente en la silla frente al escritorio de Lucía. Me gustaría información completa sobre cómo una mujer de 74 años puede comenzar una nueva vida en Barcelona. Mientras salía de la agencia de viajes con un portafolio lleno de información sobre apartamentos, servicios médicos y comunidades de expatriados en Barcelona, Teresa se encontró con su vecina de toda la vida, Pilar Mendoza, una mujer de 70 años que vivía en el piso de abajo. Y... «Teresa, ¿eres tú?»,
preguntó Pilar sorprendida. ¿Te ves diferente hoy? Teresa dudó por un momento, pero luego decidió confiar en Pilar. Necesitaría una aliada para lo que estaba planeando. ¿Tienes tiempo para un café? Tengo algo importante que contarte. En la cafetería de la esquina, Teresa le contó todo a Pilar. Cada palabra dolorosa del cumpleaños de Paula, cada detalle de los planes que estaba haciendo. Pilar escuchó en silencio, sus ojos llenándose gradualmente de lágrimas. Dios mío, Teresa, murmuró cuando Teresa terminó. No puedo creer que Paula te dijera algo tan cruel después de todo lo que hiciste por ella. La parte más dolorosa es que lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo, explicó Teresa. Como si yo fuera solo un estorbo en su vida que necesitaba ser eliminado. ¿Y de verdad te vas a Barcelona?, preguntó Pilar, tomando las manos de Teresa entre las suyas. Sí, respondió Teresa firmemente. Ya pedí información. Me voy la próxima semana. Pilar sostuvo las manos de Teresa con gentileza. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Paula hizo es imperdonable. Teresa bajó la voz. Hay algo más. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy especial. Le explicó su plan completo. Quería que Paula creyera que ella había desaparecido. Al menos por un tiempo. Pilar sería su cómplice. La persona que encontraría su apartamento vacío y la carta de despedida que Teresa dejaría. Es brillante, murmuró Pilar con una sonrisa cómplice. Esa niña ingrata finalmente va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Claro que sí. De hecho, creo que es exactamente lo que Paula necesita para reaccionar. Esa noche, Teresa trabajó en la carta más importante de su vida. La carta que lo cambiaría todo para siempre. Escribió y reescribió cada palabra, asegurándose de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Paula, comenzó. Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido concederte ese deseo. Cuando leas esta carta, ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debí haber vivido hace décadas, en lugar de sacrificarlo todo por ti. Teresa continuó escribiendo por horas, documentando cada euro que había gastado en Paula, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para las necesidades de su hija. Pero no era una carta amarga, era educativa. Quería que Paula entendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que firmé esta semana. Continuó. El cambio del testamento, la cancelación de tu plan de seguro médico complementario que yo pagaba, la notificación de que, como avalista de tu hipoteca, he decidido ejercer mis derechos debido a su reciente inestabilidad financiera y el cierre de todos los beneficios financieros que recibías de mí. Era una carta de 18 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que cambiaría en la vida de Paula ahora que Teresa había desaparecido, exactamente como ella quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, concluyó, pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. El jueves, mientras Teresa guardaba sus pertenencias más importantes en 2 maletas, recibió otra llamada de Paula. De nuevo, no contestó. Paula la llamó 4 veces más, dejando mensajes cada vez más desesperados. En el último, su voz sonaba genuinamente angustiada. Mamá, por favor, llámame. Algo pasó. Necesitamos tu ayuda. El banco nos llamó para una reunión de emergencia mañana sobre la hipoteca. Por favor, llámame tan pronto como escuches este mensaje. Así que era eso. El banco ya se había puesto en contacto con Paula sobre la solicitud de Teresa de revisión del contrato. La realidad comenzaba a imponerse. El viernes, Daniel apareció en la puerta de Teresa. Parecía exhausto y desesperado, con profundas ojeras y la barba sin afeitar. Una imagen muy diferente del hombre siempre elegante y confiado que Teresa conocía. Teresa, dijo con voz suplicante. Paula me contó lo que pasó entre ustedes. Sé que lo que dijo fue terrible, incluso imperdonable, pero por favor, no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacer qué?, preguntó Teresa fingiendo inocencia. El banco nos dijo que estás iniciando un proceso para quedarte con la casa debido a retrasos en la hipoteca. Por favor, Teresa, fue solo un mes.
Tuve algunos problemas con inversiones, pero lo voy a resolver todo, te lo prometo. Era fascinante cuando Paula quería deshacerse de Teresa. Ella era un estorbo, pero cuando se dieron cuenta de que Teresa controlaba las riendas financieras que mantenían su lujoso estilo de vida, de repente ella era importante de nuevo. Daniel, dijo Teresa con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ella ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Teresa, ¿sabes cómo es Paula cuando está enfadada? No quiso decir eso. No lo quiso decir porque sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. Daniel bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumento para defender lo indefendible. Por favor, insistió. Dame una oportunidad de arreglar esto. Hablaré con Paula. Haré que entienda lo equivocada que está. Es demasiado tarde, respondió Teresa cerrando lentamente la puerta. Dales un beso a mis nietos de mi parte. El sábado fue el último día de Teresa en Madrid, la ciudad donde había pasado toda su vida. Caminó por los lugares que habían sido importantes para ella: la Universidad Complutense, donde dio clases por 38 años, el Parque del Retiro, donde llevaba a Paula de niña, la iglesia de San Jerónimo, donde se casó con Antonio. Fue su despedida silenciosa de una vida que había vivido completamente para los demás. El domingo comenzaría una vida que finalmente viviría para sí misma. En la mañana del domingo, Pilar tocó a la puerta de Teresa como habían acordado. Trajo café fresco y una sonrisa cómplice que llenó a Teresa de energía. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó guiñándole un ojo. Más que lista, respondió Teresa, llevando sus 2 maletas a la puerta. Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento. Aquí están, dijo Pilar, mostrando el conjunto de llaves que Teresa le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Paula y todos los documentos que vas a dejar. Habían planeado todo meticulosamente. Pilar esperaría hasta el martes para ir al apartamento de Paula y entregarle los documentos, fingiendo que había encontrado el apartamento de Teresa vacío y se había preocupado por su desaparición. Recuerda, le indicó Teresa mientras esperaban el taxi. Tienes que parecer genuinamente preocupada. Dile que no contesté el teléfono por 2 días, que tocaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia encontraste el apartamento vacío y la carta. No te preocupes, Teresa. Fui profesora de teatro aficionado por 20 años. Será la actuación de mi vida, aseguró Pilar con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras el conductor cargaba las maletas de Teresa, ella dio una última mirada a su apartamento. Había vivido allí por 15 años, pero extrañamente no sentía nostalgia. Era como si finalmente se estuviera liberando de una prisión que ella misma había construido. ¿A la estación de tren?, preguntó el taxista. A la estación de tren, confirmó Teresa y sintió como si esas 4 palabras marcaran el inicio de su nueva existencia. El viaje en AVE a Barcelona fue rápido y tranquilo. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba Teresa. Nadie podía llamarla para pedir favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no experimentaba desde antes de convertirse en madre. Durante el viaje de poco más de 2 horas, Teresa escribió en su diario todo lo que había sucedido en la última semana. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que la había traído a ese momento suspendido entre su pasado de abnegación y su futuro de autodescubrimiento. Esta es la primera vez en 43 años, escribió, que hago algo completamente para mí misma, sin calcular cómo eso beneficiará a Paula. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Teresa llegó a Barcelona cuando el sol mediterráneo alcanzaba su punto más alto. Un representante de la agencia de viajes Nuevos Horizontes, un hombre joven y amable llamado Miguel Ferrer, la esperaba en la estación de tren con un cartel con su nombre. Señora Teresa, la saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a Barcelona, espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondió Teresa, y por primera vez en semanas. Su sonrisa era completamente auténtica. Miguel la llevó a un pequeño pero encantador apartamento amueblado en el barrio gótico, que la agencia había alquilado por un mes mientras ella decidía si quería quedarse permanentemente. Era un 3er piso en un edificio centenario con ventanas que daban a una plaza arbolada
y balcones floridos en los edificios vecinos. Aquí tiene toda la información sobre la ciudad, dijo Miguel entregándole una carpeta gruesa. Restaurantes recomendados, actividades culturales, grupos sociales para personas de su edad, clases de catalán, contactos médicos en caso de que los necesite. También agendé una reunión con un asesor financiero para el miércoles para ayudarla con el papeleo si decide quedarse permanentemente. Esa tarde, después de un breve descanso, Teresa hizo algo que no hacía en años. Salió a pasear sin un destino definido, sin horarios, sin compromisos, sin nadie esperando que ella resolviera sus problemas. Caminó por las calles estrechas y sinuosas del barrio gótico, maravillada con la arquitectura medieval, los pequeños cafés en las esquinas, las tiendas de artesanía. Se sentó en una plaza y pidió un café con leche y una porción de churros. Comió lentamente, saboreando cada bocado, observando a las palomas, a los turistas, a los lugareños. Una sensación extraña comenzó a formarse en su pecho. No era tristeza, no era culpa, era paz. Mientras caminaba de regreso al apartamento al final de la tarde, Teresa calculó mentalmente cuánto dinero había gastado en Paula solo en los últimos 5 años. Entre el pago inicial de la casa, los préstamos para la clínica de estética, el coche, las escuelas de los gemelos, las emergencias constantes, había sido por lo menos 2-3 millones de euros. Dinero que ella podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para realizar los sueños que había pospuesto por décadas. En cambio, se lo dio todo a una hija que consideraba su amor una carga y su presencia un estorbo. A las 8 de la noche, hora de Barcelona, Teresa calculó que serían las 8 de la noche también en Madrid. Pilar se estaría preparando para ir al apartamento de Paula al día siguiente para entregar la carta que lo cambiaría todo. Teresa se sentó en el pequeño balcón de su apartamento temporal bebiendo una copa de vino tinto catalán y esperó. Sabía que en unas horas su teléfono comenzaría a sonar desesperadamente. Paula finalmente entendería lo que significaba realmente perder a su madre. A la medianoche. El teléfono de Teresa comenzó a vibrar insistentemente. Era Paula. Teresa dejó que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente sonó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. En el 5.º intento, Teresa contestó. «¡Mamá!», gritó Paula, su voz ahogada por el llanto. «¿Dónde estás? Pilar apareció en casa con una carta tuya. Dijo que desapareciste. ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta?» «Hola, Paula», respondió Teresa con calma, observando las luces de la ciudad antigua mientras hablaba. «¿Ya leíste la carta?» «Sí, la leí». «¿Te volviste loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás?» «Estoy exactamente donde necesito estar, lejos de ti, como deseaste. Pero yo no quería eso. Yo no quería que de verdad te fueras. Solo estaba enfadada, frustrada». Ahí estaba, la táctica típica de Paula, minimizar el daño que había causado, hacer sentir culpable a Teresa por reaccionar a su crueldad. «¿No lo quisiste decir cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que me muriera?», preguntó Teresa. «Porque sonaste bastante convincente. Fue solo... yo solo estaba estresada. Daniel perdió dinero en una inversión. Los niños están dando problemas en la escuela. La clínica no está yendo bien». «No debí haberme desquitado contigo». «Tienes razón. No debiste, pero ya está hecho, y las palabras no pueden ser desdichas. Pero mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Te necesito». Qué interesante era esto. Ahora la necesitaba. Ahora que había leído la carta detallando todos los beneficios financieros que había perdido. Ahora que sabía que podría perder la casa. Ahora que entendía que tendría que pagar por su propio seguro médico complementario y encontrar quién cuidara de los gemelos cuando quisiera salir. «¿Me necesitas a mí o a mi dinero?», preguntó Teresa directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Te necesito a ti», murmuró finalmente Paula, pero su voz no sonaba convincente. «Paula, durante 43 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades, y cuando finalmente necesité sentir que me querías y valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta.
Esas palabras me partieron el corazón de una manera que jamás podré reparar. Lo siento mucho. Mamá, lo siento mucho. De verdad, las disculpas no son suficientes. Paula, el daño está hecho. ¿Y sabes algo? Tal vez fue lo mejor que pudiste haberme dicho, porque finalmente me abrió los ojos y me hizo entender que he vivido toda mi vida de manera equivocada. ¿A qué te refieres? Me refiero a que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí misma, y eso es maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime, imploró Paula, su voz ahogada por las lágrimas. Los gemelos están preguntando por la abuela. No entienden por qué desapareciste. Era fascinante cómo ahora que Teresa no estaba disponible, sus nietos de repente la echaban de menos. Durante todos estos años, cuando ella cancelaba sus planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Paula iba de compras, era solo lo que se esperaba de ella. Pero ahora que Teresa se había ido, su ausencia se sentía... «Los niños estarán bien», respondió mirando las estrellas sobre Barcelona. «Son resilientes. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Y si algo te pasa? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo vamos a saberlo?» Ahora le preocupaba su bienestar. ¡Qué conveniente! Paula, en los últimos 3 años tuve 2 episodios de presión alta que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Eso no es verdad, protestó débilmente. Es verdad. La primera vez te llamé desde la sala de emergencias. Dijiste que no podías venir porque tenías una fiesta en casa de una amiga. La segunda vez era el cumpleaños de Daniel, y estabas celebrando. El silencio al otro lado de la línea confirmó que ella recordaba perfectamente cada ocasión. Yo pensé que no era serio, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti, pero mis cheques sí lo eran. No es sobre el dinero, gritó Paula. Es sobre ti. Te echo de menos. Mamá, ¿me echas de menos a mí o echas de menos tener a alguien disponible las 24 horas del día para resolver tus problemas? Teresa colgó sin esperar una respuesta. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo silenció por completo. Necesitaba paz para disfrutar su primera noche de libertad en una nueva ciudad. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante, no solo de Barcelona, sino de sí misma. Había partes de su personalidad, intereses y deseos que se habían quedado dormidos por décadas mientras vivía en función de Paula. Ahora se despertaban uno por uno, como flores después de una larga sequía. Teresa descubrió que le encantaba la arquitectura gótica y podía pasar horas admirando los detalles de la Catedral de Barcelona. Se dio cuenta de que tenía un talento natural para los idiomas y que el catalán, con sus similitudes al castellano, no era tan difícil como imaginaba. Redescubrió su amor por las matemáticas, algo que había enseñado por años, pero que hacía mucho tiempo no practicaba por placer. El miércoles tuvo su reunión con el asesor financiero español. Era un hombre mayor llamado señor Puig, que le ayudó a entender todas sus opciones para la residencia permanente en Barcelona, con sus ahorros actuales y su pensión madrileña. Explicó: «Usted puede vivir cómodamente aquí por muchos años. Cataluña tiene excelentes programas de salud para jubilados y la calidad de vida en Barcelona es excepcional. Por primera vez en años». Teresa habló abiertamente sobre sus finanzas sin preocuparse por ahorrar dinero para las emergencias de Paula. Era liberador calcular sus gastos basados únicamente en sus propias necesidades y deseos. «Usted también puede invertir parte de sus ahorros aquí en Cataluña», continuó el señor Puig. «Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años podría aumentar significativamente su patrimonio si invierte con sabiduría». Aumentar su patrimonio. ¿Cuántas veces tuvo esa oportunidad? Pero siempre prefirió gastar el dinero en los caprichos de su hija. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Teresa. «Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya», añadió el asesor con una sonrisa comprensiva. «Personas mayores que vinieron a Barcelona buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. Usted no está sola en esta experiencia». Esa información confortó profundamente a Teresa.
No era la única madre que había sido manipulada y descartada por hijos ingratos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad en lugar de las demandas tóxicas de sus familias. El viernes, Teresa se unió a un grupo de caminata para expatriados seniors. Había 12 personas, todas entre 65 y 80 años, todas buscando aventura y nuevas experiencias. Durante el paseo por las colinas de Montjuïc que rodean Barcelona, Teresa comenzó una conversación con una mujer llamada Luisa, una italiana de 76 años que había llegado a España 3 años antes. ¿Qué la trajo por aquí?, le preguntó Luisa mientras admiraban la vista panorámica de la ciudad. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que me muriera, respondió Teresa sin filtros. Ya no tenía energía para suavizar la realidad. Luisa la miró con los ojos muy abiertos. Es en serio, completamente. Después de financiar su casa, prácticamente criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios mío, murmuró Luisa. ¿Y qué hiciste? ¿Qué crees? Desaparecí de su vida y aquí estoy. Luisa sonrió con admiración. Eres muy valiente. Yo tardé 7 años en tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Durante el resto del paseo, Teresa y Luisa compartieron sus historias. Luisa había venido a España después de darse cuenta de que sus hijos adultos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus coches nuevos o sus caprichos. Cuando decidió imponer límites, la acusaron de ser una madre egoísta y la amenazaron con no dejarla ver a sus nietos. Los primeros meses fueron difíciles, confesó Luisa mientras descendía en un sendero arbolado. La culpa me consumió. Pensé que tal vez era realmente egoísta, que una buena madre siempre debe sacrificarse por sus hijos. ¿Y qué cambió tu perspectiva? Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades, o si mis sacrificios constantes me estaban lastimando. A ellos solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor, Teresa, es explotación. Las palabras de Luisa resonaron profundamente en el corazón de Teresa. Por décadas había confundido manipulación emocional con amor filial, demandas constantes con necesidad genuina, y, al final del paseo, Luisa invitó a Teresa a un grupo de apoyo que se reunía quincenalmente mujeres mayores que habían tomado la difícil decisión de priorizar su bienestar por encima de las expectativas familiares tóxicas. Teresa aceptó de inmediato. Esa noche, Teresa encendió su teléfono por primera vez en 3 días. Tenía 78 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. La mayoría eran de Paula y Daniel, pero también había algunas de números desconocidos, probablemente amigos que ellos habían reclutado para intentar localizarla. Teresa leyó los mensajes cronológicamente, observando la evolución del pánico de su hija. Los primeros aún eran emocionales. Por favor, mamá, vuelve. Te necesitamos. Los niños están llorando por ti. Pero gradualmente se volvieron más desesperados y centrados en cuestiones financieras. El banco nos llamó para otra reunión. Dicen que solicitaste una revisión del contrato como avalista. No pueden quitarnos la casa por un malentendido. En el 4.º día, los mensajes se habían vuelto agresivos. Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por una rabieta. Actúa como una adulta y vuelve. Y finalmente, desesperados, llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si algo te pasa, va a ser mi culpa. Por favor, solo dime que estás bien. Era fascinante observar cómo en ningún momento Paula se disculpó genuinamente por desear la muerte de Teresa. En ningún momento reconoció la crueldad de sus palabras o expresó remordimiento real. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que la ausencia de Teresa tenía para ella. Teresa decidió responder a un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás experimentando ahora son las consecuencias naturales de tus acciones. Espero que esta experiencia te ayude a entender el valor de las personas que quieres antes de que sea demasiado tarde con otras en tu vida. La respuesta llegó de inmediato. Por favor, mamá, ¿podemos arreglar esto? Prometo que nunca más diré cosas horribles. Solo vuelve. Teresa escribió su respuesta final,
Las promesas vacías no arreglan corazones rotos. Paula, las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes deshacer esa verdad con promesas desesperadas. Después de enviar ese mensaje, Teresa bloqueó el número de Paula y todos los números asociados a Daniel. También bloqueó los números desconocidos que la habían llamado. Era hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. En la semana siguiente, Teresa se reunió de nuevo con el señor Puig para firmar los papeles que le permitirían residir permanentemente en Barcelona. También hizo arreglos para transferir definitivamente su pensión madrileña e iniciar el proceso de venta de su apartamento en Madrid. ¿Está segura de que quiere hacerlo permanente?, preguntó el señor Puig. Es una decisión muy significativa. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió Teresa firmando cada documento con mano firme. Por primera vez en décadas estoy tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las demandas de los demás. Esa tarde recibió una llamada de Pilar, su querida vecina y cómplice. Su voz sonaba animada. Teresa, no vas a creerlo. Paula vino a mi apartamento ayer llorando histéricamente. Imploró que te dijera que volvieras, que había sido un terrible malentendido. ¿Y qué le dijiste? Dije la verdad, que lo que te había dicho era imperdonable, y que si yo fuera tú, también habría desaparecido para siempre. Debiste haber visto su cara cuando se dio cuenta de que incluso los vecinos sabían lo cruel que había sido contigo. ¿Qué? Mencionó algo sobre los problemas financieros. Oh, sí. Dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco está presionando, que Daniel no puede resolver la situación financiera, y que los niños necesitan cosas para la escuela que ellos no pueden pagar. Básicamente se dio cuenta de todo lo que hacías por ellos cuando lo perdió. Era exactamente lo que Teresa esperaba. Paula no la echaba de menos como persona, echaba de menos su función como proveedora financiera y solucionadora de problemas. Pilar, le pidió, cuando alguien pregunte por mí, especialmente Paula, quiero que digas que estoy muerta para ellos, porque en cierto modo es verdad. La Teresa que constantemente se sacrificaba por una hija ingrata realmente murió en su cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, respondió Pilar. ¿Y sabes algo? Creo que es la mejor muerte que pudiste haber elegido. 3 semanas después de su llegada a Barcelona, la nueva vida de Teresa había tomado forma de maneras que nunca imaginó. Se inscribió en clases de catalán 3 veces por semana. Comenzó un curso de acuarela los martes y jueves, descubriendo un talento artístico que ni siquiera sabía que poseía. Se unió a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, su agenda estaba repleta de actividades que ella había elegido, actividades que le proporcionaban placer y crecimiento personal, no obligaciones impuestas por las necesidades de los demás. Pero la transformación más sorprendente era financiera. Sin las constantes demandas de Paula, los ahorros de Teresa no solo se mantenían estables, estaban creciendo. Las inversiones que había hecho con el señor Puig ya mostraban rendimientos positivos, y por primera vez, Teresa podía planear su futuro financiero basado únicamente en sus propias necesidades. Ese miércoles de abril, mientras tomaba el café de la mañana en el balcón soleado de su apartamento, Teresa recibió una llamada de un número internacional que no reconoció. Dudó en contestar, pero la curiosidad pudo más. ¿Señora Teresa Ruiz?, preguntó una voz femenina con acento oficial. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Raquel Torres. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares en Madrid. La llamo porque recibimos una denuncia sobre su bienestar. La sangre de Teresa se heló. Una denuncia. ¿De qué tipo? Su hija Paula Sánchez Ruiz hizo una denuncia alegando que usted podría estar sufriendo de demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según ella, usted desapareció de repente y está viviendo en condiciones precarias en el extranjero, posiblemente bajo la influencia de terceros. Teresa no podía creer lo que estaba escuchando. Paula había llegado al extremo de involucrar a los servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar las decisiones de Teresa y forzar su regreso. Señorita Torres, respondió con voz firme, no sufro de demencia ni deterioro cognitivo. Estoy viviendo en Barcelona por mi propia elección, en un apartamento cómodo,
con excelentes cuidados médicos y en perfecta salud mental. Las alegaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su posición, señora Ruiz, pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del Consulado Español en Barcelona? Claro, respondió sin dudar. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecta salud mental y que mis decisiones fueron tomadas con total lucidez. Después de coordinar los detalles para la evaluación, Teresa colgó el teléfono sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Paula había cruzado una línea sin retorno. No solo había deseado la muerte de Teresa, sino que ahora intentaba destruir su credibilidad mental para recuperar el control sobre su dinero y su vida. Teresa inmediatamente llamó a su abogado en Madrid, el señor Vega, que la había ayudado con todos los trámites legales antes de su partida. Teresa la saludó con preocupación. Me alegro de escuchar su voz. Tuve una semana muy interesante con su hija. Me imagino, acabo de hablar con los servicios sociales. Paula me está acusando de tener demencia. Eso no es todo, suspiró el señor Vega. También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que usted hizo antes de partir. Está alegando que usted no estaba en su sano juicio cuando los firmó. Puede hacer eso, puede intentarlo, pero no tiene una base legal sólida. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde usted claramente demuestra total lucidez. Además, el hecho de que planeó meticulosamente su partida y está viviendo independientemente en Barcelona contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Qué más está haciendo? Intentó tener acceso a sus cuentas bancarias, alegando preocupación por su bienestar. También quería interrumpir el proceso de reclamación de la casa, pero como todo está legalmente respaldado y ella misma firmó documentos reconociendo problemas financieros recientes, no tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Paula para recuperar los beneficios financieros que había perdido. Señor Vega, quiero que prepare una demanda por difamación contra mi hija. Las falsas alegaciones sobre mi estado mental pueden afectar mi reputación y mis derechos legales. Será un placer, respondió con satisfacción. Después de ver cómo la trató, creo que es hora de que se enfrente a las consecuencias legales de sus acciones. 2 días después, Teresa compareció en el Consulado Español en Barcelona para las evaluaciones médicas y psicológicas. El médico designado, Dr. Hernández, era un hombre experimentado que inmediatamente comprendió la situación. Señora Ruiz, le dijo después de una exhaustiva evaluación de 3 horas, no solo está en perfecta salud mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y valentía admirables. Su hija está claramente intentando manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. Eso será documentado oficialmente. Absolutamente. Enviaré un informe detallado a los servicios sociales explicando que las alegaciones son infundadas y que usted está viviendo una vida independiente y saludable en Barcelona. Esa misma tarde, Teresa recibió una llamada de la trabajadora social. Señora Ruiz, recibimos el informe médico del consulado. Es evidente que las alegaciones de su hija no tienen fundamento. Vamos a cerrar el caso y notificar a Paula de que sus quejas han sido consideradas infundadas. Gracias, respondió Teresa. ¿Esto quedará registrado de alguna manera? Sí, se documentará que ella hizo una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar, lo que puede tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Paula no solo fracasó en su intento de invalidar las decisiones de Teresa, sino que ahora tenía un registro oficial de haber hecho denuncias falsas. Esa noche, Teresa decidió hacer algo que había pospuesto. Escribir un relato detallado de su experiencia, no para Paula, sino para otras mujeres que pudieran estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por hijos adultos. Teresa escribió durante 4 horas, documentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había dado para reivindicar su dignidad y su vida. Tituló el texto Cuando el amor materno se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 74 años. Envió el texto a un blog que había descubierto,
especializado en historias de mujeres mayores que habían encontrado el valor para cambiar radicalmente sus vidas. Una semana después, recibió una respuesta entusiasta de la editora. Teresa, escribió, su historia es poderosa e inspiradora. Recibimos cientos de comentarios de mujeres que se identifican completamente con su experiencia. Estaría dispuesta a participar en una entrevista en video para nuestro canal de YouTube. Teresa aceptó de inmediato. Era hora de usar su experiencia para ayudar a otras mujeres atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. 6 meses después de su llegada a Barcelona, la vida de Teresa se había transformado por completo. Había alquilado un pequeño pero elegante apartamento en el barrio del Born, cerca del mar. Sus mañanas comenzaban con un paseo por la playa de la Barceloneta, seguido de un café en alguna de las pequeñas plazas del barrio. Por las tardes, alternaba entre sus clases de catalán, sus talleres de pintura y las reuniones con el grupo de apoyo de mujeres mayores. En esos 6 meses no había tenido contacto con Paula. Ocasionalmente, su hija intentaba comunicarse usando números diferentes, pero Teresa los bloqueaba sistemáticamente. La única información que recibía sobre ella era a través de Pilar, quien seguía siendo su conexión con Madrid. Esa mañana de octubre, mientras Teresa disfrutaba de su café en el balcón viendo cómo el sol mediterráneo iluminaba los tejados de la ciudad, recibió una llamada de Pilar. «Teresa, ¿estás sentada?», preguntó Pilar con una voz que mezclaba asombro y satisfacción. «Sí, estoy en mi balcón. ¿Qué ocurre?». «Paula perdió la casa», anunció Pilar sin preámbulos. El corazón de Teresa se detuvo por un segundo. A pesar de todo, una parte de ella todavía se preocupaba por el bienestar de sus nietos. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó con una calma que la sorprendió a sí misma. «El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Daniel no pudo recuperar el dinero que perdió. Se atrasaron en 3 pagos más, y como tú eres la avalista y ejerciste tus derechos legales, el banco procedió con la ejecución. Paula vino a mí ayer llorando desesperadamente». «¿Y los niños están bien?». «Se mudaron a un apartamento pequeño al otro lado de Valencia. Nada que ver con la mansión, pero digno. Daniel finalmente consiguió un trabajo estable en una empresa de turismo, ganando mucho menos que antes, pero al menos es algo seguro. Paula también tuvo que volver a trabajar en la clínica, no como propietaria, sino como empleada». Teresa experimentó una extraña mezcla de sentimientos. No sentía alegría por el sufrimiento de su hija, sino una profunda satisfacción de justicia. Por primera vez en sus vidas, Paula y Daniel estaban viviendo con las consecuencias reales de sus decisiones, sin tener a alguien para rescatarlos. «¿Hay algo más?», preguntó Teresa. «Paula me preguntó si yo sabía cómo contactarte», continuó Pilar. «Dijo que quiere disculparse genuinamente, que finalmente entiende todo lo que perdió cuando te perdió a ti». «¿Y qué le dijiste?». «Dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas palabras nunca pueden ser desdichas. También dije que tú estás floreciendo en tu nueva vida y que probablemente es mejor para las dos que ella no intente contactarte». Pilar tenía razón. A lo largo de estos 6 meses, Teresa había construido una paz interior que no quería arriesgar por promesas vacías de una hija que repetidamente demostró que solo la valoraba cuando la necesitaba. Esa tarde, Teresa recibió una llamada inesperada del señor Vega, su abogado en Madrid. «Teresa, tengo noticias interesantes», dijo. «La casa de Paula fue vendida por el banco y como usted era la avalista, tiene derecho a recuperar su inversión inicial de 800.000 euros más los intereses acumulados». «¿Cuánto es eso en total?». 2,1 millones de euros. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en su cuenta barcelonesa la próxima semana. Era increíble. No solo había recuperado su inversión original, sino que ganó un adicional de un otro 3 millones de euros. Dinero que se habría perdido para siempre si ella hubiera continuado siendo la madre eternamente sacrificada. «También hay otra cosa», continuó el señor Vega. «Su apartamento en Madrid finalmente fue vendido, después de comisiones y gastos. El valor neto es de 820.000 euros. En total, Teresa estaría recibiendo casi 3 millones de euros en activos que había dado por perdidos».
con sus ahorros existentes y las inversiones que había hecho en Barcelona. Su patrimonio neto ahora excedía los 5 millones de euros. A los 74 años, era más rica de lo que jamás había sido en toda su vida. Esa noche, Teresa celebró en su restaurante favorito en la Plaza Reial. Pidió el mejor cava catalán y brindó por la mujer valiente que tuvo el coraje de comenzar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, reflexionó sobre todo el viaje. Había iniciado este camino como una madre rota y humillada, devastada por las palabras crueles de una hija ingrata. Pero ahora era una mujer independiente, financieramente estable, rodeada de amigos genuinos y viviendo la vida que siempre soñó. Al día siguiente, Teresa decidió hacer algo que venía considerando desde hacía semanas: escribir un libro completo sobre su experiencia. No solo su historia, sino una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contactó a una editorial catalana que se especializaba en libros de autoayuda y crecimiento personal. La editora, una mujer llamada Montserrat, se interesó de inmediato. «Teresa», le dijo durante su reunión, «su historia toca un tema que afecta a millones de mujeres, pero que rara vez se discute abiertamente. El abuso emocional por hijos adultos es un problema epidémico que necesita ser expuesto». Teresa pasó los siguientes 3 meses escribiendo Cuando el amor lastima, liberándose del abuso emocional familiar después de los 70. El libro documentó no solo su experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el coraje de priorizar el propio bienestar. Mientras Teresa trabajaba en su libro, la entrevista que había dado al blog de mujeres mayores se volvió viral. Miles de mujeres compartieron sus propias experiencias en los comentarios, creando una comunidad virtual de apoyo. Teresa comenzó a recibir correos electrónicos de mujeres de toda España y Latinoamérica, agradeciendo su valentía para hablar abiertamente sobre un tema tan tabú. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, Teresa vio un mensaje que inmediatamente reconoció. Era de Daniel, su yerno. «Teresa», escribió, «vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Paula te dijo fue imperdonable, y la forma en que te trató durante años es inaceptable. Fui testigo de cómo te manipula y te usa, pero nunca tuve el valor de confrontarla porque éramos tan dependientes de tu ayuda financiera». Continuó, «Quiero que sepas que Miguel y Sofía te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Paula les dijo que estás enferma y no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores». El correo terminaba, «Sé que probablemente es demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce cuánto te sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida». Teresa leyó el correo electrónico 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente escribió: «Daniel, agradezco tu honestidad, pero las disculpas tardías no cambian el daño causado. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre, y que les enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde». Fue la primera vez que alguien en su familia reconoció públicamente el abuso que había sufrido. Eso no cambió su decisión de mantener la distancia, pero le dio una sensación de validación que había necesitado durante años. El libro de Teresa se publicó 8 meses después y se convirtió en un bestseller en varios países de Europa y América Latina. Las cartas que recibió de lectoras eran extraordinarias. Mujeres de todo el mundo le escribieron contando cómo su historia les había dado el valor para hacer cambios radicales en sus propias vidas. «Leí tu libro y finalmente entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo, de 42 años», escribió Marta de Chile. «Tu historia me ayudó a entender que el amor verdadero no exige autodestrucción», compartió Teresa de Portugal. «Después de leer tu libro, vendí mi casa grande y me mudé a un pequeño apartamento que puedo pagar sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años duermo en paz», relató Sofía de Argentina. Teresa fue invitada a programas de televisión, radio y podcasts en toda España para hablar sobre su libro. En cada aparición,
Recibía llamadas de mujeres que se identificaban con su historia y buscaban consejo para liberarse de relaciones abusivas con sus hijos adultos. En una entrevista particularmente emotiva en un programa de televisión nacional, el presentador le preguntó: «Teresa, muchas personas podrían argumentar que abandonar a su familia fue un acto egoísta. ¿Cómo responde a esas críticas?». Teresa lo miró directamente a los ojos y respondió: «No abandoné a mi familia. Mi hija me expulsó de su vida con las palabras más crueles que una madre puede escuchar. Lo que hice fue respetarla y darle exactamente lo que pidió mi ausencia. La verdadera pregunta es, ¿por qué la sociedad espera que las madres acepten cualquier nivel de abuso en nombre del amor maternal? ¿Por qué debemos sacrificar nuestra dignidad, nuestro bienestar y nuestra salud mental para mantener relaciones que nos destruyen?». La respuesta provocó una ovación de pie del público y se convirtió en un clip viral en redes sociales. Pero la carta que más conmovió a Teresa llegó un año después de la publicación del libro. Era de una joven madre llamada Ana. «Señora Ruiz», escribió, «tengo 32 años y una madre de 67 que ha sacrificado su vida entera por mí y mis hermanos. Después de leer su libro, me di cuenta de que la estamos tratando exactamente como Paula la trató a usted. Su historia me abrió los ojos y me hizo entender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer llamé a mi madre y me disculpé por todos los años de darla por sentada. También le dije que quiero ayudarla a realizar sus propios sueños en lugar de esperar que siempre esté disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde». Esa carta hizo llorar a Teresa de alegría. Su dolor había servido para evitar que otras familias pasaran por la misma destrucción. Quizás ese era el verdadero propósito de su experiencia. 2 años después de su llegada a Barcelona, Teresa recibió una carta física en su buzón. La caligrafía en el sobre era infantil pero cuidadosa. Cuando la abrió, su corazón se aceleró. Era de sus nietos, ahora de 13 años. «Querida abuela Teresa», escribieron con caligrafía adolescente, «papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Dijo que mamá te dijo cosas muy crueles y por eso decidiste comenzar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Mamá ha cambiado mucho desde que te fuiste. Ya no grita tanto y parece más agradecida por las cosas que tiene. Papá dice que está aprendiendo lecciones difíciles. Cuando seamos mayores, nos gustaría visitarte en Barcelona si quieres recibirnos. Por ahora, te enviamos estos dibujos para que sepas que pensamos en ti». La carta incluía dibujos que habían hecho de Teresa viviendo feliz en las calles de Barcelona. Teresa lloró durante 1 hora después de leer esa carta. No por tristeza, sino por la comprensión de que su decisión de preservar su dignidad había sido la correcta. Incluso si eso significaba alejarse de personas que amaba, Teresa decidió responderles. «Mis queridos Miguel y Sofía», escribió, «vuestras palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Os quiero profundamente y siempre os querré sin importar la distancia. Cuando seáis mayores y podáis tomar vuestras propias decisiones, las puertas de mi corazón y de mi casa siempre estarán abiertas para vosotros. Hasta entonces, quiero que sepáis que la abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Guardad ese amor que sentís por mí, pero también aprended de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir, y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Os quiero con todo mi corazón». Teresa incluyó en el sobre 2 pequeños colgantes catalanes, uno para cada nieto, y envió la carta al apartamento donde ahora vivían. En los meses siguientes, Teresa continuó expandiendo su vida en Barcelona. Con el dinero recuperado, compró un hermoso apartamento con vistas al mar Mediterráneo. Comenzó a viajar, primero por España, luego por Europa. Visitó museos que siempre quiso conocer. Probó comidas que nunca había degustado. Conoció personas de todas partes del mundo. A los 76 años, Teresa se encontró viviendo la vida que debería haber vivido décadas antes. Una vida plena, independiente,
dictada por sus propios deseos y necesidades, no por las demandas de otros. Su libro seguía vendiéndose bien, y las regalías le proporcionaban un ingreso adicional que nunca esperó tener. Pero más importante que el dinero era el impacto que su historia estaba teniendo. El grupo de apoyo que había comenzado con Luisa se había expandido a varias ciudades españolas, creando una red de mujeres mayores que se apoyaban mutuamente en su camino hacia la independencia emocional. Teresa había descubierto una nueva misión en la vida: ayudar a otras mujeres a encontrar el coraje para priorizar su bienestar, establecer límites saludables y reconocer cuando el amor se había convertido en explotación. Un día, 3 años después de su partida de Madrid, Teresa estaba dando una charla en una librería de Barcelona sobre su libro. La sala estaba llena, principalmente de mujeres mayores, pero también algunas jóvenes que querían entender mejor a sus madres. Mientras firmaba ejemplares después de la presentación, levantó la vista y vio a una mujer en la fila. Su corazón se detuvo. Era Paula. Teresa mantuvo la compostura mientras terminaba de firmar el libro para la persona frente a ella. Cuando Paula finalmente llegó al frente de la línea, las dos mujeres se miraron en silencio por lo que pareció una eternidad. Paula se veía diferente, más delgada, con canas que no había teñido, vestida con ropa sencilla en lugar de las marcas caras que solía preferir. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más había cambiado. Ya no mostraban el desprecio o la impaciencia que Teresa recordaba. En su lugar había una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo que Teresa no esperaba ver: respeto. «Hola, mamá», dijo Paula suavemente. «Tu charla fue iluminadora». Teresa asintió, pero no dijo nada. Esperó a que Paula continuara. «Leí tu libro», dijo Paula, sacando un ejemplar gastado de su bolso. «Lo he leído 4 veces. En realidad, cada vez veo más claramente lo que te hice, lo que te hicimos». Teresa seguía en silencio. Había imaginado este momento muchas veces, pero ahora que estaba sucediendo, descubrió que no tenía palabras. «No estoy aquí para pedirte que vuelvas», continuó Paula. «Sé que he destruido esa posibilidad. No estoy aquí para pedirte perdón tampoco, porque sé que lo que hice es imperdonable». «¿Por qué estás aquí entonces?», preguntó finalmente Teresa, su voz apenas un susurro. «Estoy aquí para agradecerte», respondió Paula, lágrimas formándose en sus ojos. «Para agradecerte por enseñarme la lección más difícil e importante de mi vida». «¿Y cuál es esa lección?». «Que el amor verdadero no es tomar, es dar sin esperar nada a cambio. Y que incluso el amor más grande tiene límites que no deben cruzarse». Teresa sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de dolor que había estado allí durante 3 años. «Miguel y Sofía están afuera», continuó Paula. «Les prometí que no pediría nada. Solo quería que supieran que soy lo suficientemente valiente para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Les he estado leyendo partes de tu libro, las partes que pueden entender a su edad. Quiero que aprendan de mis errores». Teresa miró hacia la puerta de la librería y vio a sus nietos, esperando nerviosos, mirando ocasionalmente hacia adentro. «Ellos pueden entrar», dijo Teresa. «Me gustaría verlos». Paula hizo un gesto y los gemelos entraron tímidamente. Se habían vuelto más altos, casi irreconocibles para Teresa, pero sus ojos, esos ojos que había amado desde el día en que nacieron, seguían siendo los mismos. «Abuela», dijo Miguel, el primero en romper el silencio, «recibimos tu carta. Gracias por los colgantes. Los llevamos siempre». Ambos niños sacaron de debajo de sus camisetas los pequeños colgantes catalanes que Teresa les había enviado. Teresa sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Se levantó y abrió los brazos. Los niños corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. Paula se quedó donde estaba, respetando el espacio de Teresa. Cuando el abrazo terminó, Teresa miró a su hija. «Esto no significa que todo está perdonado», dijo con voz firme pero no dura. «Algunas heridas tardan generaciones en sanar». «Lo sé», respondió Paula. «No espero perdón. Solo quería que supieras que entendí la lección y que estoy tratando de ser una mejor persona, una mejor madre. Por ellos...». Teresa asintió. «Es un comienzo.
Esa noche, Teresa invitó a Miguel y Sofía a cenar en su apartamento. Paula los dejó, entendiendo que no era bienvenida, y prometió recogerlos más tarde. Durante la cena, Teresa descubrió un nuevo sentido de paz. No era la reconciliación total que una vez soñó. No era el final feliz de las películas donde todos se perdonan y vuelven a ser una familia. Era algo más complejo, más maduro, el reconocimiento de que las relaciones pueden cambiar, evolucionar, encontrar nuevas formas después del dolor. Mientras los niños le contaban sobre su escuela, sus amigos, sus sueños, Teresa se dio cuenta de que había logrado algo extraordinario. No solo había reconstruido su propia vida a una edad en que muchos se rinden, sino que había cambiado el curso de 3 generaciones. Paula estaba aprendiendo lecciones difíciles sobre respeto y consecuencias. Miguel y Sofía estaban aprendiendo sobre dignidad y límites saludables. Y Teresa estaba aprendiendo que la vida puede ofrecer segundas oportunidades en los momentos más inesperados. Cuando los niños se fueron, prometiendo volver a visitar durante las vacaciones escolares, Teresa se sentó en su balcón mirando el mar Mediterráneo. Pensó en el extraordinario viaje que había comenzado 3 años atrás, cuando unas palabras crueles la impulsaron a transformar completamente su vida. «Desaparece de mi vida, mejor aún, muérete», había dicho Paula ese día fatídico. Teresa sonrió ante la ironía. Paula había conseguido exactamente lo que pidió, pero no de la manera que esperaba. La Teresa servil, la Teresa que sacrificaba todo sin recibir nada a cambio, la Teresa que permitía el abuso emocional. Esa Teresa realmente había muerto. En su lugar había surgido una mujer fuerte, independiente y sabia que ahora servía de inspiración para miles de mujeres en todo el mundo. Hoy, a sus 77 años, con un patrimonio de más de 6 millones de euros, un libro bestseller traducido a 8 idiomas, amigos queridos de todo el mundo y una paz interior que jamás pensó que volvería a experimentar. Teresa sabía que había hecho lo correcto. Paula le había pedido como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida. Teresa le había concedido ese deseo de la manera más extraordinaria posible. Lo que Paula nunca calculó fue que al perder a Teresa, no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino también a la persona que mantenía su mundo financiero estable durante décadas. Pero también perdió la oportunidad de conocer a esta nueva Teresa, la mujer que había encontrado su voz y su poder. La semana anterior, Teresa había recibido un correo electrónico de Paula, el primer contacto directo después de su encuentro en la librería. «Mamá», escribió, «sé que no merezco llamarte así después de todo lo que hice, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti». Orgullosa de tu valentía, de tu fuerza, de todo lo que has logrado. Nunca imaginé cuánto te lastimé, cuánto te sacrificaste por mí, cuánto te di por sentada durante toda mi vida. No estoy pidiendo que vuelvas o que me perdones. Solo quiero que sepas que finalmente entendí lo que intentaste enseñarme. Aunque de la manera más difícil, espero que seas feliz en tu nueva vida, porque te mereces toda la felicidad del mundo. Teresa no había respondido al correo electrónico. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos completamente, pero guardó las palabras de Paula en su corazón, no como una victoria, sino como confirmación de que todo dolor puede eventualmente transformarse en sabiduría. Mientras contemplaba el atardecer sobre el Mediterráneo, Teresa pensó en todas las mujeres que habían contactado con ella después de leer su libro, mujeres que habían encontrado el coraje para establecer límites, para exigir respeto, para priorizar su propio bienestar. Si su dolor había servido para aliviar el de ellas, entonces todo valía la pena. Su desaparición había sido su regalo para Paula. Su nueva vida había sido su regalo para sí misma. Y valió cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor que la trajo hasta aquí, porque a veces, la única manera de salvarse es tener el valor de perderse por completo para renacer como la persona que siempre se estuvo destinada a ser. Esa noche, antes de dormir, Teresa escribió en su diario, hace 3 años, cuando Paula me dijo que desapareciera de su vida, pensé que era el final de mi historia,
Ahora me doy cuenta de que era solo el comienzo. A veces, los finales son necesarios para los nuevos comienzos. A veces, el amor más grande que podemos ofrecer a alguien es la libertad de experimentar las consecuencias de sus propias acciones. Y a veces, el amor más grande que podemos ofrecernos a nosotras mismas es el valor de comenzar de nuevo, sin importar nuestra edad. No sé qué traerá el futuro para Paula y para mí. No sé si algún día podremos reconstruir completamente lo que se rompió. Pero sé esto con certeza, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para establecer límites saludables, para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir la vida que mereces. Mi nombre es Teresa Ruiz. Tengo 77 años. Y mi vida apenas está comenzando. En un apartamento de Valencia. Paula Sánchez Ruiz también escribía en un diario. Era un ejercicio que su terapeuta le había recomendado como parte de su proceso de sanación. Hoy vi a mi madre, escribió. La mujer que una vez deseé que desapareciera de mi vida, la mujer a quien le dije las palabras más crueles que jamás he pronunciado, la vi fuerte, respetada, admirada, floreciente. La vi como nunca antes la había visto, como una persona completa, no solo como mi madre. Me di cuenta de algo hoy. Cuando le dije a mi madre que desapareciera, cuando deseé su muerte como regalo de cumpleaños, no era realmente a ella a quien quería eliminar de mi vida. Era el espejo que ella sostenía frente a mí, el espejo que reflejaba mi ingratitud, mi egoísmo, mi sentimiento de derecho. Era más fácil desear que ella desapareciera que enfrentar la verdad sobre mí misma. No sé si algún día podrá perdonarme. No sé si yo misma podré perdonarme algún día. Pero sé esto, la lección que me enseñó, la lección más dolorosa de mi vida, es también la más valiosa, y me aseguraré de que mis hijos la aprendan de una manera menos dolorosa, que el amor verdadero implica respeto, gratitud y límites, que las palabras tienen poder, y que a veces, las personas que más nos aman son las únicas que tendrán el valor de enseñarnos las lecciones más difíciles. Mi madre desapareció de mi vida, como yo le pedí, y en su ausencia, finalmente aprendí a verla. En esa noche de otoño, dos mujeres separadas por cientos de kilómetros pero unidas por lazos indisolubles, cerraron sus diarios y apagaron sus luces, una con la paz de haber encontrado su camino, la otra con la esperanza de estar comenzando a encontrar el suyo, ambas transformadas para siempre por las palabras que una vez destruyeron su relación, pero que eventualmente las llevaron a una comprensión más profunda de sí mismas y del verdadero significado del amor. Porque a veces, cuando alguien te dice, desaparece de mi vida, el mayor acto de amor propio es hacer exactamente eso. Y en ese acto de desaparición, encontrar por fin el coraje para aparecer plenamente como la persona que siempre estuviste destinada a ser.